El Cartagena firma el peor inicio de un equipo como local en la historia de Segunda. 6 partidos de local y 6 derrotas, tal cual. Ese es el tremendo balance que ha firmado el Cartagena en este arranque de temporada, en el que todavía no ha puntuado ante su afición. La primera derrota en casa fue en el partido que arrancaba la temporada frente al recién ascendido Club Deportivo Eldense. El equipo de Víctor Sánchez del Amo dio una pobre imagen en su estreno liguero. Los cartageneristas solo lanzaron entre los 3 palos en 2 ocasiones, una en la primera parte y otra en la segunda. Un gol del Juanto Ortuño, en el minuto 41, le daba los 3 puntos los alicantinos. Los albinegros suman frente al Levante su tercera derrota en Liga y la segunda en casa. Un gol de Gheorghi en el minuto 25 de un partido en el que los albinegros mejoraron su imagen pero volvieron a caer derrotados. Si bien es cierto que el equipo albinegro dio una imagen muy distinta a la de los 2 primeros partidos y que mejoró en algunos aspectos del juego, también es verdad que de cara al gol siguió fallando muchísimo y eso al final se acaba pagando, tal y como quedó demostrado ante los azulgranas. La tercera derrota en casa se produce en la jornada quinta frente al Real Zaragoza por 1-3. El Cartagena tuvo un buen desempeño en el partido, pero falló en las áreas. Tras igualar el gol de Manu Vallejo tuvo el infortunio de que Pedro Alcalá marcara en propia meta el que significó el 1-2 y ya con el tiempo cumplido, un error de Marc Martínez fuera aprovechado por Mollejo para situar el definitivo 1-3. La cuarta derrota consecutiva en casa llega en la séptima jornada al perder 1-2 contra la Sociedad Deportiva Eibar. El conjunto albinegro saltó al terreno de juego con más ímpetu y ambición que su rival. Tuvo 2 buenas ocasiones para marcar, pero, una vez más, careció de efectividad. El Eibar, en su primera llegada con peligro al marco local, se adelantaba en el marcador con un tanto de Akeche al rematar un buen centro por banda izquierda que supuso un jarro de agua fría para los albinegros en el minuto 23. El Cartagena empezó la segunda parte lanzado consiguiendo el empate a los 2 minutos por medio de Juan Carlos Real. Pero la roja directa al cartagenerista Jairo en el minuto 54 por una dura entrada en el centro del campo, corta la posible remontada. El gol de Stoichkov en el minuto 65 sería definitivo para un Cartagena con 10. Novena jornada y quinta derrota consecutiva en casa. El gallito español sin hacer un gran partido se llevó los 3 puntos. El Español se llevó los 3 puntos del Cartagonova de manera injusta tras vencer a un Cartagena que no mereció la derrota en el debut de Julián Calero en casa. Peremilla, en el primer periodo, y Brathwaite, en el tiempo añadido, marcaron los tantos del equipo barcelonés. Y la sexta derrota consecutiva en casa llega en la jornada 11ª ante el Racing de Santander. En un nuevo desastre del Cartagena, fue el Racing de Santander, equipo que llevaba 7 meses sin conseguir la victoria fuera de su estadio, el que se llevó los 3 puntos. Y eso que a los cántabros se le puso el partido cuesta arriba a los 8 minutos después de que Luis Muñoz aprovechara la primera aproximación del equipo albinegro al área rival para inaugurar el marcador. Un pase a la espalda de la defensa local, con un Gonzalo Verdú que se vio superado una y otra vez, fue aprovechado por Andrés Martín para establecer el empate en el marcador. El Racing volvió a marcar. Esta vez lo hizo de penalti tras una falta cometida por Alcalá dentro del área. Peque no falló y marcó el segundo para su equipo. A falta de 1 minuto para el descanso, Alfredo Ortuño cazaba un remate de Luis Muñoz para batir al cancerbero santanderino y colocar el empate en el electrónico del Cartagonova. Con más corazón que cabeza y con más deseo que buen juego, el Cartagena tiraba de coraje hasta que a los 62 minutos un cabezazo dentro del área de Peque devolvía a todo el estadio a la triste realidad. El FC entra en la historia negra de la categoría al convertirse en el peor arranque como local de una temporada en toda la historia de la División de Plata, superando el anterior peor registro que tenía el Tetuán, cuando en la campaña 1939-40 perdió los 5 primeros partidos ante su afición, pero empató el sexto, aunque acabó último del grupo 5 con apenas 1 punto en 14 partidos, 7 de ellos en casa y descendiendo.